Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado todo? Ah, Ayer anunció en México casi 3.900 personas han infectado por coronavirus nuevamente, ¿sí? Yo pienso que necesitamos mucho más tiempo hasta que pueda reunirnos en la iglesia juntos, ¿sí? Ya vamos a orar más fuertemente a nuestro Señor, ¿sí? Yo sé, entre nosotros algunos hermanos están trabajando, ¿sí? Pero hermanos, siempre cuídese bien, ¿sí? Ok. Hoy vamos a aprender el libro de Apocalipsis otra vez conmigo, ya. Vamos a orar para iniciar hoy. Dios Padre Santo, te damos gracias por habernos salvado con la sangre de Jesús en la cruz. Hallamos tu gran gracia ante tus ojos. Queremos vivir dignamente ante ti, Señor, como cristianos salvos. Siempre estén con nosotros. Ayúdanos, Señor, para predicar palabra fuertemente. Pero, Señor, hoy en día estamos viviendo una situación muy difícil por coronavirus. Casi 3 meses, durante 3 meses, no podemos reunir a la iglesia, también no podemos tener seminario. Señor, rápidamente resuelva esta situación. Queremos reunir otra vez para aprender tu palabra juntos. También queremos predicar el evangelio otra vez fuertemente, Señor. Señor, aquí, la ciudad grande de Guadalajara, hay muchas almas perdidas viven sin conocer la salvación. Por medio de nuestra iglesia, queremos predicar el evangelio más fuertemente, Señor. Para esto, siempre estén con nosotros, ayudarnos, Señor. Hoy te doy gracias por permitirnos el tiempo y oportunidad para aprender tu palabra, Señor. Desde el inicio hasta el final, confiamos en ti todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén. Ya, hermanos, busquemos el libro de Apocalipsis capítulo 3. Busquemos el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Lo encontraron? Ya, leamos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guardarlo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hoy aprenderemos sobre la enseñanza dada a la iglesia Sardis. Para saber las enseñanzas dadas a las iglesias, cada iglesia, tenemos que observar con qué aspecto Jesús se ha aparecido en cada iglesia. ¿Sí? ¿Cuál fue el aspecto el cual
Jesús apareció en la iglesia Sardis. Aquí no se está diciendo que fue el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Ya, aquí, versículo 1, les leo otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Ya, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya, hermanos, los 7 espíritus de Dios se refieren al Espíritu Santo. ¿Sí? También las 7 estrellas se refieren a los trabajadores de Dios. Aquí no se está diciendo que Jesús es el que tiene el Espíritu Santo, los trabajadores de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál sería la razón por la cual Jesús ha dicho de esta manera a la iglesia Sardis? Hoy vamos a pensarlo. Ya. Primeramente, hermanos, ¿por qué está diciendo que Jesús es el que tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque él quiere decir que lo que más necesita en la iglesia Sardis es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Ya. Lo que más necesita en la iglesia Sardis es la obra del Espíritu Santo. Jesús quiere decir esto. Hermanos, ¿qué es lo que necesita el humano para recibir la salvación? Ya, es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para que se crezca la vida de la fe después de recibir la salvación? Es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué se necesita para que un salvo pueda vivir la vida de la fe con fuerza? Es la obra del Espíritu Santo. Sí. Lo que recibir la salvación y el crecimiento de la fe, todos se realizan por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso, la iglesia necesita el conocimiento profundo sobre el Espíritu Santo y su guía. ¿Sí? Si no hubiera la guía del Espíritu Santo, nuestra fe sería algo formal y hipócrita. ¿Ya? Por eso, ¿cuál es lo que necesita primeramente en la iglesia Sardis? Es el conocimiento, la comprensión correcta para el Espíritu Santo que obra en medio de la iglesia. Por eso Jesús apareció en la iglesia Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Hermanos, en San Juan capítulo 3 se presenta la conversación entre Jesús y Nicodemo. ¿Sí? Busquemos. Marcan Apocalipsis capítulo 3 y busquemos San Juan capítulo 3, versículo 5. Ya. Esto es una conversación entre Jesús y Nicodemo, que es fariseos. Ya. San Juan capítulo 3, versículo 5. Les leo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nacer de agua, del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. A Nicodemo, quien no conoce sobre el nacer de nuevo, Jesús le explicó de esta manera: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Ya? Hermanos, ya. Tiene que nacer de agua, del Espíritu, ¿sí? Para entrar al reino de Dios. Aquí el agua se refiere a la palabra de Dios. ¿Es correcto? ¿Sí? Ya sabían de esto, ¿verdad? ¿Sí? Nacer de nuevo por medio de la palabra. Recibimos la guía por medio de la palabra. Vencemos con la palabra. Y con la abundancia de la palabra podemos realizar la obra de Dios. ¿Sí es cierto? ¿Sí? Ya. También es correcto expresar de esta manera: nace de nuevo por medio de la fe. Recibimos la guía por medio de la fe.
vencemos con la fe. Y con la abundancia de la fe podemos realizar la obra de Dios. ¿Es correcto? Sí. También, además, podemos expresarlo de esta manera. Escúcheme. Nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Recibimos la guía por medio del Espíritu Santo. Vencemos con el Espíritu Santo. Y con la abundancia del Espíritu Santo podemos realizar la obra de Dios. ¿Sí? ¿Es cierto? Ya. Hermanos, sin ayuda del Espíritu Santo, nunca podemos recibir la salvación. Sin guía del Espíritu Santo, en esta tierra, nunca se puede realizar la obra de Dios. ¿Sí? Ya. Hermanos, Jesús, después de su ascensión, volvió a esta tierra como Espíritu Santo. Y Espíritu Santo ahora trabaja para predicar el Evangelio en este mundo. O sea, ese Espíritu Santo está haciendo la obra de Dios, morando en medio de la iglesia. Esto era el plan de Dios. Ya. En San Juan capítulo 14, Jesús dijo unas palabras sobre el Espíritu Santo. Busquemos San Juan capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. Ya, les leo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Ya. Aquí Dios dijo que nos dará el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. También dijo que ese Espíritu Santo estará en nosotros. ¿Sí? Hermanos, esta palabra es la verdad, ¿sí o no? Sí. Es la promesa de Dios que nos mandaría el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero en realidad, cuando Jesús les dio esta palabra a los discípulos, ellos no conocían el significado. Es porque en ellos todavía no moraba el Espíritu Santo. Únicamente cuando el Espíritu Santo ayuda para comprender la palabra, se puede comprenderla. ¿Sí? Hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Dice que nos enseña todas las cosas. Aquí, mismo capítulo, San Juan capítulo 14, mismo capítulo, versículo 26, les leo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya. Hermanos, en realidad los discípulos pudieron comprender todas las palabras dichas de Jesús después de su ascensión, porque les entró el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos hace comprender la palabra de Dios claramente. Por eso, solamente el que recibió el Espíritu Santo puede entender la palabra completamente, claramente. Solamente los salvos pueden comprender la palabra. ¿Sí? Lo mismo pasa con nuestra iglesia, hermanos. Hay algunos que escuchan la palabra con la esperanza y alegría, y también hay algunos que no entienden totalmente nada. Ya. Los que no tienen interés de la palabra o no quieren escucharla, ciertamente necesitan checar su salvación otra vez. Es porque tal vez entre ellos no está el Espíritu Santo. Y esto significa que no han recibido la salvación ahora. ¿Sí? También
El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Aquí, San Juan, busquemos San Juan capítulo 16, hermanos. San Juan capítulo 16, versículo 13. Les leo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiré, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Guiar a toda la verdad significa que nuestra vida se cambiará adecuadamente delante de Dios. ¿Sí? Ya. Hermanos, por la obra del Espíritu, nuestra fe se crece, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Por medio de la obra del Espíritu Santo, nosotros, como siendo salvos, podemos vivir correctamente. Hay algunos diciendo que recibió la salvación, pero no hay cambio en su vida. Hay algunos diciendo que recibió la salvación, pero no tiene interés para la predicación a sus familiares. Diciendo que recibió la salvación, pero anda por varias iglesias. Aquí, a esta iglesia, allá iglesia. Hermanos, ¿no es la voluntad de Dios vivir dignamente ante Él después de recibir la salvación? ¿No es la voluntad de Dios esforzarme para predicar el Evangelio más que todo después de recibir la salvación? ¿No es la voluntad de Dios aprender la palabra con todo el alma en la iglesia donde se predica la verdad si soy realmente salvo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es hacernos comprender la palabra y vivir correctamente ante Dios. Esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Un hombre llamado Zorobabel en el Antiguo Testamento, él fue el que reconstruyó el templo de Dios, dejando todo su honra y gloria. Después de 70 años en cautiverio, Zorobabel abandonó su vida estable y regresó a la tierra de Israel y reconstruyó el templo de Dios que se había destruido. Es un personaje que hizo gran logro. Este Zorobabel dijo así: la obra de Dios solamente se realiza por medio del Espíritu Santo. Él dijo así: la obra de Dios solamente se realiza por medio del Espíritu Santo. Después de derrotar los disturbios de los diversos grupos que obstaculizaban la reconstrucción del templo, Zorobabel finalmente reconstruyó el templo. Él conocía exactamente, Zorobabel conocía exactamente. La obra de Dios no se realiza con fuerza y sabiduría del humano, sino solamente se puede realizar por medio de la obra del Espíritu Santo. Él sabía esto exactamente. ¿Sí? Nosotros también necesitamos la comprensión correcta de esto, hermanos. En todas las cosas que hacemos, es necesario confiar en la ayuda del Espíritu Santo. No en mi fuerza, ni en la sabiduría mía, no. Hermanos, ¿en verdad quieren ser poderosos ante Dios? ¿Quieren ser utilizados en la obra de Dios? Entonces, hay una muy buena manera, hermanos: llenarse con el poder, juicio y de fuerza que el Espíritu nos da. Si es así, ustedes pueden ser utilizados preciosamente en la obra de Dios. ¿Sí? Busquemos Miqueas, hermanos.
el libro de Miqueas, capítulo 3. El libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 8. ¿Lo encontraron? Ya les leo. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Sí, hermanos, para ser utilizado por Dios, llenarse con el poder, juicio y de fuerza que el Espíritu nos da. ¿Sí? Ya. Hermanos, el Espíritu Santo es el Dios mismo. Dios, siendo Espíritu Santo, está dentro de los cristianos salvos. Entonces, si confiamos en este Espíritu Santo, ¿qué tan poderosa vida podríamos vivir? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Vivir teniendo al Espíritu Santo adentro es el poder y el privilegio que solamente los cristianos tienen. Cuando un salvo recibe el poder del Espíritu Santo, puede vivir una vida poderosa para el Señor en este mundo. ¿Sí? Ya. Por eso el apóstol Pablo enfatiza esta verdad en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Observamos algunos versículos. Primeramente, veamos las palabras dadas en Gálatas sobre Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 5, hermanos. Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Ya. ¿Lo encontraron? Ya. Les leo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, la esperanza de la justicia. Ya. Gálatas capítulo 5, versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ya. Hermanos, nosotros recibimos la salvación por la fe, y por la fe, nuestra fe se crece. ¿Sí? Los salvos tienen la esperanza. En nuestra esperanza es nuestra esperanza entrar en el mundo de la alegría eterna, el mundo de la justicia sin pecado, al cielo eterno. Como tenemos esta esperanza, nosotros podemos vivir con la paciencia, aún estando en medio del sufrimiento y tristeza en este mundo. ¿Sí? Pero perder esta esperanza hace que la vida cristiana sea demasiado difícil. Si no existiera el cielo eterno, ¿quién es la persona más necia en este mundo? Es el cristiano, nosotros. Pero no tenemos que preocuparnos, porque seguramente el cielo eterno existe. ¿Sí? Si un cristiano pierde la esperanza del cielo eterno, nunca puede vivir normalmente como cristiano salvo. El cristiano es el hombre de la esperanza, ¿sí o no? ¿Sí? Pero, ¿quién es el que nos ayuda para no perder esta esperanza y seguir esperándolo? Es el Espíritu Santo. Por eso, aquí dice, por el Espíritu aguardanos por fe la esperanza de la justicia. ¿Se me explicó? ¿Sí? También busquemos Gálatas capítulo 5, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Les leo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ya. Hermanos, mire, antes de recibir la salvación en nosotros, solamente había el deseo de la carne. ¿Sí? Antes de recibir la salvación, no conocíamos a Dios ni al cielo eterno. Tampoco sabíamos que existe el infierno eterno. En este momento,
comer bien y vivir bien en esta tierra era nuestro mayor objetivo, meta. ¿Sí? Por eso pecábamos sin dudas para el éxito carnal. Pero cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo entró en nosotros. ¿Sí? Nos nació el deseo del Espíritu Santo que antes no teníamos. Ahora, el deseo del Espíritu, el deseo de la carne se pelean siempre. ¿Sí? Hermanos, tengan en cuenta, aunque recibamos la salvación, no es que el deseo de la carne se desaparezca. No. Aún está. El deseo de la carne está en nosotros. Nosotros seguimos teniendo el instinto de querer pecar. Por eso, después de recibir la salvación, el Espíritu Santo entra en nosotros. Los dos deseos se empiezan a pelear. ¿Sí? El deseo del Espíritu hace vivir agradando al Señor, pero el deseo de la carne hace vivir lo que quiere mi carne, independientemente de la alegría del Señor. Hermanos, hermanos, pensarlo. Vivir para la alegría de quién es la vida digna de los cristianos salvos. ¿Para quién tenemos que vivir? Obviamente para la alegría de Dios, quien me salvó, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos abandonar, ¿no? Debemos abandonar el deseo de la carne y tomar la decisión de seguir el deseo del Espíritu Santo. Esto es lo digno. Cuando tomamos alguna decisión, piensen cuidadosamente. ¿De verdad esto es lo que le alegra al Señor? Piénsalo. ¿De verdad esto es lo que le agrada al Señor? Los cristianos salvos pueden distinguirlos porque en ellos está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para poder distinguirlos si es lo correcto o no. Pero si nosotros no perseguimos seguir al deseo del Espíritu, podemos ser llevados por el deseo de la carne. Ustedes también ya tienen experiencia, ¿no? En su vida varias veces. Ya, hermanos, ¿no les pasa, actúen y eligen, aún sabiendo que es una decisión incorrecta, el camino confundido? ¿Por qué? Es porque el Espíritu Santo que está en mí está débil. Hermanos, debemos fortalecer el Espíritu que está en nuestro interior. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer al Espíritu que está en mí? Esto es muy importante. ¿Sí? Hermanos, busquemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, les leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya. El versículo que acabamos de leer menciona los 9 frutos del Espíritu. Es un versículo muy famoso, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya.
los primeros frutos del Espíritu son el amor, gozo y paz. Hermanos, el amor, gozo y paz, estos son las virtudes necesarias para mantener la relación correcta con Dios como cristiano salvo. ¿Sí? También la segunda son la paciencia, benignidad y bondad. Estos frutos son las virtudes necesarias para que el cristiano salvo pueda mantener la relación correcta con los demás. También el tercer son la fe, mansedumbre y la templanza. Estas son las virtudes importantes que un individuo tiene que poseer siendo cristiano. ¿Sí? Hermanos, miren, los que reciben la guía del Espíritu Santo, primeramente tienen la relación buena con Dios. ¿Sí? También mantiene amistosamente la relación con los demás. También se convierte en una persona que posee la buena personalidad. ¿Sí? Entonces, siendo cristiano salvo, ¿qué tan importante es la vida que recibe la guía del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Los 9 frutos del Espíritu son el amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son las personalidades que Dios permitió a los que reciben la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, después de recibir la salvación y recibir la guía del Espíritu Santo, esa persona se convierte en una persona que posee la personalidad excelente ante Dios y la gente. ¿Sí? Ya. Y todas las personas lo querrán y escucharán atentamente lo que dice. ¿Sí? Hermanos, vivan una vida que forma los frutos del Espíritu. ¿Sí? Ya. Desde ahora vamos a buscar unas palabras dadas a la iglesia Corintios sobre Espíritu Santo. ¿Sí? Busquemos 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Desde ahora observamos unas palabras dadas a la iglesia Corintios sobre Espíritu Santo. Ya. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Les leo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Aquí dice, como por el Espíritu del Señor. ¿Ya? El Espíritu del Señor indica al Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, aquí ¿qué significa de gloria en gloria? De gloria en gloria. ¿Qué significa esto? Ya. El salvo, nosotros, el salvo también estando vivo, está en la gloria. ¿Qué tan gran gloria es vivir bajo de la protección de Dios en esta tierra, siendo su hijo? ¿Sí o no? ¿Sí? También el salvo, siendo muerto, también está en la gloria. ¿Qué tan gran gloria es entrar al cielo eterno donde está Dios? ¿Sí? Hermanos, cuando Jesús vuelva, solamente los salvos se transforman y serán arrebatados. Solamente los salvos se encuentran con Jesús en el aire.
¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a pensar, Jesús, ¿cómo distinguirá los cristianos salvos entre los gentiles? ¿Cómo? Cuando el Señor vuelva, ¿cómo transformará a los cristianos y cómo los llevará al cielo entre los muchos gentiles? ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Por eso, en Efesios dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, la salvación es como sellar por Dios con el Espíritu. Por eso, Dios fácilmente distingue a los cristianos entre muchos gentiles porque tenemos Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Por eso, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros desde nuestro destino eterno, el día que Jesús venga. ¿Sí? Por eso dice así, somos transformados de la gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, adentro de ustedes está morando el Espíritu Santo. ¿Es cierto? Muy bien. Busquemos 2 Corintios capítulo 3, hermanos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Mismo capítulo, versículo 2 al 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. Leamos juntos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Hermanos, el Espíritu Santo hace a los cristianos que sean las cartas de Cristo. ¿Sí? El motivo de nuestra vida después de recibir la salvación es predicar el Evangelio a los demás y hacerles recibir la salvación. Dios nos encargó esa obra tan importante. ¿Sí? Entonces, hermanos, no es necesario que nuestra vida se cambie para predicar el Evangelio. Podríamos predicar el Evangelio estando en medio de los pecados como antes de recibir la salvación. Si nosotros predicaríamos Evangelio mientras tomando, fumando y drogándonos, cometiendo adulterio, mientras así podemos predicar el Evangelio, ¿quién habría caso de lo que hablamos? Nadie. El Espíritu Santo nos cambia nuestra vida. Yo mismo no puedo hacerme cambiar. Esto es imposible. Solamente el Espíritu Santo me puede cambiar. Por eso hasta me da el poder para predicar palabra a los demás. Por eso el Espíritu Santo cambia nuestra vida y nos hace ser las cartas de Cristo. Hermanos, tomen en cuenta, predicar el Evangelio no se hace con los labios, sino por medio de nuestra vida. Por eso la Biblia nos dice que glorifiquemos a Dios con nuestra vida. ¿Sí? Desde ahora observamos las palabras sobre Espíritu Santo que fueron dadas a la iglesia Éfeso. Primeramente busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1,
versículo 17 al 19. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. ¿Lo encontraron? Ya. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Ya. ¿Lo encontraron? Ya. Leamos juntos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supremiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, aquí dice que Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sí? Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación. Hermanos, ¿qué es el espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Qué dice aquí? Ya, es el Espíritu Santo también. ¿Sí? Ya. El Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro corazón. Y así nosotros podemos conocer más y más acerca de Dios por el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros podemos conocer más y más acerca de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué tan glorioso es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? ¿Qué tan grande es la gracia que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo nos da el conocimiento de Dios, quien es grande y inmenso. Dios nos ha dado el espíritu de sabiduría y de revelación. Esto es el Espíritu Santo. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 22, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 22. Ya, les leo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Les leo otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya. El Espíritu edifica la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Los cristianos salvos son los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Hermanos, la iglesia no es solo un edificio, sino es la reunión de los cristianos salvos. ¿Es cierto? ¿Sí? Ya. Hermanos, el hecho de que una persona reciba la salvación y que permanezca en la iglesia también es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. No es que prediquemos la palabra con nuestra propia fuerza y sabiduría. No, es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué predicar es difícil y cansado? ¿Por qué? Es porque no confiamos en el poder del Espíritu Santo, sino intentamos hacerlo con nuestra propia fuerza y sabiduría. Por eso es difícil. Hermanos, acuérdense, es el Espíritu Santo quien edifica la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Busquemos Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 16. ¿Lo encontraron? Efesios capítulo 3, versículo 16. Les leo.
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ya, hermanos, el Espíritu Santo fortalece al hombre interior. El que fortalece nuestro alma también es el Espíritu Santo. La mujer es débil, pero madre es fuerte, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué la madre es fuerte? Es por el poder del amor. Las madres están dispuestas a trabajar duro por sus hijos. Las mujeres son débiles, pero la madre es fuerte, es el poder del amor. El humano es débil, pero el cristiano es fuerte. Los cristianos están dispuestos a trabajar duros para el Señor. ¿Cómo esto es posible? Porque mi Espíritu Santo me hace fuerte. ¿Me explico? ¿Sí? También, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Les leo. Son listos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Sí, hermanos, es muy importante que la iglesia guarde la unidad. ¿Sí? Cuando la iglesia se convierte en uno, puede predicar el evangelio más fuertemente. ¿Sí? Por eso, en San Juan capítulo 17, Jesús les dijo repetidamente a sus discípulos que sean uno. El apóstol Pablo también dice que la unidad de la iglesia es obra del Espíritu Santo. Si es así, hermanos, ¿qué tan importante es la obra del Espíritu Santo para los cristianos y para la iglesia? Es muy importante, ¿no? ¿Sí? Jesús también dijo sobre la importancia del Espíritu Santo. Igual, el apóstol Juan, apóstol Pablo también repetidamente lo insiste en sus epistolarios varias veces. ¿Sí? Hermanos, los cristianos necesitan la guía del Espíritu Santo. Solamente así pueden vivir la vida cristiana normalmente. Las iglesias también necesitan la guía del Espíritu Santo. El que le da palabra a la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso, apóstol Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿sí o no? ¿Sí? Efesios capítulo 5, 18 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es una palabra muy importante para los cristianos y para la iglesia. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo es muy importante para cada uno de cristianos salvos y para la iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia Sardis le faltaba el conocimiento para el Espíritu Santo. Ellos no conocían que debían vivir la vida guiada por el Espíritu Santo. No conocían que donde no está la obra del Espíritu Santo, nada se podía hacer. Hermanos, ¿cuál es lo que más necesitaba la iglesia Sardis? Confiar en la guía del Espíritu Santo, anhelar la obra del Espíritu Santo. Estos eran lo que la iglesia Sardis necesitaba antes que nada. ¿Sí? Por eso Jesús apareció con el aspecto de el que tiene los 7 espíritus de Dios. Por eso Jesús apareció como así. Hermanos, ¿qué se tiene que hacer para poder recibir el suministro y la guía del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer para recibir la guía del Espíritu Santo? Efesios capítulo 6, busquemos. Es una palabra muy importante.
Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18. Ya. Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18. Ya. Leamos juntos. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y celosia por todos los santos. Ya. Sluica por todos los santos. Hermanos, aquí nos está diciendo que tomemos la espada del Espíritu. ¿Sí? Hermanos, ¿qué es la espada del Espíritu? ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra. ¿Sí? Aquí dice, tomed el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, aquí la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Sí? También aquí dice, en el Espíritu oremos. En el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? Ya. Aquí nos está diciendo que en el Espíritu oremos. ¿Sí? En conclusión, la vida de la palabra, la oración, es la vida básica que podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Caminar con la palabra es caminar con el Espíritu Santo. Orar es hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios que está adentro de mí. El Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo es su vida de la palabra hoy en día? ¿Cómo es su vida de la oración hoy en día, hermanos? ¿No están alejados de la palabra en esa situación que no podemos reunirnos por coronavirus? ¿No son perezosos para orar hoy en día que la iglesia no puede reunirse? Hermanos, acuérdense, caminar junto con la palabra es caminar junto con el Espíritu Santo. Orar es hablar con el Espíritu Santo. Por eso, vida de la palabra constante y oración sincera todos los días. Esta es la manera de recibir la plenitud, la guía del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Por eso, para cristianos salvos, también para la iglesia, la obra del Espíritu Santo es muy importante. Por eso Jesús apareció con ese aspecto que tiene 7 espíritus de Dios. ¿Sí? También, otra vez, volvamos al texto de hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, les leo otra vez. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, les leo otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Sí, aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Dice esto. Las 7 estrellas se refieren a los ángeles de las 7 iglesias. Son agarrados de la mano derecha de Dios, es decir, son los trabajadores de Dios en la iglesia. Dios obra a través de la persona, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es muy importante tener la habilidad correcta para distinguir los verdaderos trabajadores de Dios y imitar su fe y su comportamiento. ¿Sí? Imitar su fe y su comportamiento es muy importante. Hermanos, ¿cuántas iglesias hay en estos días?
Mucha iglesia. Todos dicen que ellos tienen la verdad. Las demás no la tienen. ¿Cuántos pastores existen en nuestra época? Todos dicen que predican la verdadera palabra. Pero es muy difícil encontrar con un salvo, aunque haya muchas iglesias y muchos pastores. Todos los pastores predican buena palabra. Siempre ellos predican buena palabra. Vivir siendo bondadosos. Santamente ayuda a los pobres. Respecta entre sí. Sean honestos. ¿Sí? Todos los pastores predican buena palabra. Hermanos, miren. Escúchenme. Después de entrar a la puerta estrecha, puede ir por el camino estrecho. El que no ha entrado a la puerta estrecha, nunca puede ir por el camino estrecho. Pero, ¿ustedes saben cuál es el problema de muchas iglesias en nuestra época? Ellos no enseñan sobre la manera para entrar por la puerta estrecha y solamente insisten que vaya por el camino estrecho. Jesús dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta que lleva a la vida es la puerta estrecha. Para tener la vida tenemos que entrar por la puerta estrecha. Hermanos, ¿qué es la puerta estrecha? Es la puerta de la salvación. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Les leo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, muchas iglesias no enseñan correctamente sobre la salvación. Solamente enseñan cómo vivir. Cómo vivir después de haber recibido la salvación. Mucha iglesia no enseñan correctamente sobre la salvación. Nada más enseñan cómo vivir como creyentes. ¿Cómo? Pero hermanos, ¿cómo es posible que uno que no ha recibido la salvación viva como si fuera salvo? Esto es imposible, imposible. Dice muchas cosas con su labio, pero su vida nunca se cambia. Es porque no ha entrado por la puerta estrecha. Por eso. Hermanos, miren, no con los labios, sino con su propia vida tienen que mostrarse su salvación. ¿Sí? No con los labios, sino con su propia vida tienen que mostrarse su salvación. Tenemos que tener cuidado con los que hablan mucho, hermanos, pero su vida muy malo. Nada más habla mucho. ¿Sí? Ya. Hermanos, ustedes, ¿a qué palabra escucharon y recibieron la salvación? ¿Con qué versículo se dieron cuenta de la eterna redención, que es lo asombroso, secreto de la salvación? ¿Cuándo obtuvieron la esperanza segura del cielo eterno? ¿Cuándo? Ya, hermanos, tenemos que agarrar esa palabra, porque esta palabra de la vida. Y ahí es donde tenemos que trabajar para el Evangelio. No necesitamos irnos en ningún otro lado, hermanos. Cuando mucha gente se apartaban de Jesús,
les dio a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquel tiempo, Pedro, ¿qué dijo? Busquemos San Juan, capítulo 6, hermanos. San Juan, capítulo 6, hermanos. San Juan, capítulo 6, versículo 66. San Juan, capítulo 6, versículo 66. Les leo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? 68, leamos juntos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Sí, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, ¿a dónde tenemos que irnos? ¿A dónde tenemos que irnos? En la semana pasada aprendimos que lo que más importante en la iglesia es la palabra, ¿sí o no? Nosotros tenemos que estar en donde se predica la palabra de la vida, donde me enseñó la vida eterna. Simón Pedro respondió así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Hermanos, miren, Dios obra a través de las personas. Todos somos los miembros de la iglesia. Todos nosotros somos los trabajadores de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Entre los miembros de nuestro cuerpo hay algunos que trabajan notablemente y algunos no. Pero todos los miembros son importantes. Todos ustedes son los miembros importantes en la iglesia, hermanos. Pero para trabajar de manera efectiva, nos dividimos los papeles y establecemos los siervos, líderes en la iglesia. En la iglesia hay un pastor que predica. Los líderes establecen entre los hermanos y las hermanas. Obviamente, el pastor, los siervos tienen que ser ejemplarse en la iglesia. Esto es muy importante. Y todos los hermanos tienen que tratarles noblemente y obedecerles al pastor que predica palabra y a los hermanos que trabajan frente. Esto es muy importante para que la iglesia sea una. La posesión en la iglesia no se encarga por humano, sino debemos pensar que fue encargados por Dios. Y eso es correcto. ¿Sí? Pero busquemos Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Les leo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. ¿Sí? Ya, hermanos, consideren la conducta de los que les hablan la palabra de Dios y imiten su fe. Ellos pueden cometer errores a veces, pero oren por ellos en vez de juzgarlos. Ya. Aquí mismo capítulo, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17, les leo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ya, hermanos, miren. Hermanos, no se olviden. No son los humanos que establecen a los líderes de la iglesia, sino es Dios. Dios lo hizo, ¿es correcto? Entonces, tenemos que obedecer ante la autoridad de la palabra y obedecerlos y ayudarles juntamente siempre. Esto es muy importante para que la iglesia sea uno, ¿no? Pero esto fue otro problema que tenía la iglesia Sardis. Ellos menospreciaban a los trabajadores de Dios. Ellos no recibieron la palabra de los trabajadores de Dios como la palabra de Dios. Ellos actuaban y juzgaban según sus propias maneras. Ellos no conocían que los siervos fueron establecidos por Dios. Cuando los siervos les agradaban, les ayudaban, los apoyaban, pero cuando no les agradaban, se ponían contra ellos, los juzgaban. Esto fue el otro problema que había en la iglesia Sardis. ¿Sí? La iglesia Sardis no conocía que los trabajadores de Dios eran agarrados por la mano derecha de Dios, derecha de Jesús. Por eso Jesús apareció en la iglesia Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Me explico? ¿Sí? Ya, por eso, ya, otra vez, Apocalipsis capítulo 3. Busquemos otra vez. Un momento. Apocalipsis capítulo 3. Ya. Ya, les leo otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Ya. A continuación dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muertos. Ya. Tienes nombre de que vives y estás muertos. Hermanos, miren, entre nosotros pueden haber algunos muertos, aún teniendo nombre de que viven. Los que menosprecian la obra del Espíritu Santo, los que menosprecian los siervos de la iglesia, ellos son los muertos, aún teniendo nombre de que viven. Hermanos, aquí, ¿qué significa? Tiene nombre de que vives y estás muertos. ¿Qué significa esto? Podemos pensar con 2 significados. El primero es, aún estando como los salvos en la iglesia, pero entre ellos algunos no son salvos. ¿Sí? Ya. Pueden estar mezclados las cizañas entre el trigo. Pueden estar mezclados los trigos con las pajas. Aún diciendo que es salvo, aún diciendo yo soy salvo, pero no tienen la guía del Espíritu Santo. Además, menosprecian los siervos de Dios. Entonces, ¿quién es ellos? Ya, puede ser que es una persona no salva. ¿Sí? Hermanos, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Verdad? ¿Sí? Parábola del sembrador.
en San Mateo capítulo 4, en San Marcos capítulo 4, en San Lucas capítulo 8. ¿Sí? Repite 3 veces la parábola del sembrador. La semilla que cayó junto al camino, en pedregales, entre espinos. La que cayó en buena tierra. ¿Sí? Lo que representa la semilla es la palabra de Dios. Y cada tierra representa el corazón del que recibe la palabra. ¿Sí? Entre estos 4 corazones, ¿quién es el salvo? Es el de la buena tierra. Solamente él es salvo. Solamente el que tiene ese corazón es el que entendió la palabra y recibió la salvación correctamente. ¿Sí? Sí. Hermanos, la Biblia repetidamente nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Entre nosotros puede haber falsos. Esto es la advertencia que Dios nos da. ¿Sí? Ya. Hermanos, chéquense a sí mismos siempre. Chéquense a sí mismos. ¿De verdad son los santos que reciben la guía del Espíritu Santo? ¿De verdad ustedes respetan a los siervos de nuestra iglesia y les obedecen? Chéquense a sí mismos. También por lo segundo, el que tiene nombre de que vive pero está muerto puede significar de esta manera: es el salvo, ¿verdad? ¿Sí? Es el salvo, pero su vida está muerta. ¿Sí? Aunque recibió la salvación, pero se cayó en la alegría del mundo. No puede vivir la vida de la fe normalmente, gastando mucho tiempo en el placer mundano, siempre. ¿Sí? Obviamente no puede llevar la vida de la palabra y la oración. No asiste a la reunión, no predica el evangelio con otros hermanos. En el 1 Timoteo capítulo 5 dice, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice que: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Sí? Ya. Pero la que entrega a los placeres viviendo está muerta. Hermanos, entre nosotros pueden haber algunos que no son salvos, aunque digan que sí lo son. Pueden haber casos que los salvos vivan como si fueran no salvos. Pero el problema de aquí es que con la vista humana estos 2 casos no se pueden distinguir. Solamente Dios sabe correctamente. Pero en cualquier caso, ninguno es digno. Hermanos, necesitamos ser cristianos normales que agraden al Señor. ¿Sí? Ya. Debemos recibir el suministro de la palabra y apasionarnos por la oración dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Únicamente así nosotros podemos recibir la guía del Espíritu Santo y convertirnos en cristianos normales. Dios recibe la vida de estas personas. ¿Sí? Ya, volvamos al texto de hoy, hermanos. Volvamos al texto de hoy. Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Versículo 2. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Ya. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Leamos juntos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí dice, sé vigilante.
y afirma las otras cosas que están para morir. Ya, hermanos, nosotros tenemos que despertarnos y ponernos delante del Señor. Tenemos que sernos el cristiano completo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, hermanos, les hablaré sobre algunas maneras para ser cristiano completo. Primeramente, los salvos deben permanecer dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Repita, por favor. Los salvos deben permanecer dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Es muy importante para ser cristiano completo. Por eso, San Juan 15, versículo 3, les leo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Hermanos, para ser cristiano salvo, completo, primeramente, los salvos deben permanecer en la iglesia siempre. ¿Sí? Segundo, tenemos que recibir el suministro que Dios nos da en la iglesia. Repita, por favor. Tenemos que recibir el suministro que Dios nos da en la iglesia. Busquemos Efesios capítulo 4, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Les leo. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, hermanos, tenemos que recibir el suministro que Dios nos da en la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que Dios nos suministrará específicamente? Es la palabra. Dios nos da alimento espiritual. Esto es la palabra. Por eso, 2 Timoteo, capítulo 3, 15 al 17, les leo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Ya. Hermanos, por medio de la palabra nosotros podemos saber cuál es la voluntad agradable de Dios. Por eso para nosotros la palabra es muy importante. Palabra de Dios es muy importante. ¿Sí? También, por medio de la palabra podemos despertarnos de la fe dormida y podemos vivir la vida llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Ya. Hermanos, mire, por eso, al fin, la iglesia Sardis fue perezosa en aprender la palabra. Esto es el problema de iglesia Sardis. Esto fue el principal problema
de la iglesia Sardis. Ellos no escuchaban la palabra atentamente, no leían la palabra constantemente. Por eso Jesús dijo, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso dice así. ¿Sí? También aquí dice, el Señor vendrá como ladrón. Volvamos al texto de hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Ya, leamos juntos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y aquí dice, el Señor vendrá como ladrón. Ya, hermanos, el que no ha recibido la salvación, pero pensando que es salvo, el día que el Señor venga, se caerá a la destrucción eterna. ¿Sí? ¿Qué tan sorprendidos estará aquel momento? Ustedes conocen la parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes en San Mateo capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes en San Mateo capítulo 25. Todas salieron a recibir al esposo, pero 5 de ellas no pudieron encontrarse con sus esposos. ¿Por qué? Porque estas 5 vírgenes no prepararon aceite. ¿Qué significa el aceite? Significa el Espíritu Santo. ¿Sí? Aunque hemos recibido la salvación, ¿qué pasaría si se encuentra con Jesús estando dormido en la fe? Sería algo muy vergonzoso, ¿no? Hermanos, Jesús vendrá pronto, ¿sí? Tenemos que prepararnos para encontrarnos con Él, ¿sí? Los salvos ciertamente llevan una vida despierta. Debemos encontrarnos con Jesús estando despiertos. Es muy importante, hermanos, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo una situación coronavirus, por eso es más importante. Despierta. ¿Sí? Ya. Sin embargo, hermanos, en la iglesia Sardis, que tenía mucho problema, también habían los que mantenían la fe completa en la iglesia Sardis. Aquí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, les leo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ya. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Aquí dice que porque son dignas. Ser digno no solamente significa recibir la salvación. El Señor considerará como las personas dignas cuando la salvación y el crecimiento de la fe se relacionan. ¿Sí? El Señor considerará como las personas dignas cuando la salvación y el crecimiento de la fe se relacionan. Ya, hermanos, nosotros tenemos que ser los cristianos completos delante de Dios. Filipenses capítulo 1, 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Hermanos, en verdad, su fe está digna ante Dios. Su fe es
digna. Su fe está digna ante Dios. Piénselo. Ya. Apocalipsis capítulo 3, 5, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, les leo. El que venciere estará vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya, hermanos, los salvos son los vencedores, ¿sí o no? ¿Sí? Los salvos son los vestidos de vestiduras blancas. ¿Sí? Los salvos son los vencedores. También los salvos son los vestidos de vestiduras blancas. En Apocalipsis capítulo 7 dice: han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Ya. También aquí dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Libro de la vida es un libro que están escritos los nombres de los salvos. ¿Sí? Dios nos promete que el nombre del salvo nunca se borrará en el libro de la vida. ¿Sí? En la Biblia hay unas expresiones que dicen que se raen los nombres en el libro de la vida. ¿Sí? En la Biblia hay unas expresiones que dicen que se raen los nombres en el libro de la vida. Podemos verlas en Éxodo capítulo 32 y en Salmos capítulo 69. Busquemos. Éxodo capítulo 32, versículo 32, les leo. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aquí dice: al que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. Salmos capítulo 69, hermanos. Salmos capítulo 69, versículo 28. Leamos juntos. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Ya, aquí dice: sean raídos del libro de los vivientes. Mire, escúcheme, hermanos. Último. Jesús cargó todos los pecados del humano y murió en la cruz. ¿Sí? Y al fallecer dijo: consumado es. Jesús completó el perdón de pecado eterno de todos los humanos. ¿Ya? Independientemente de mi voluntad, todos mis pecados fueron perdonados para siempre con la sangre de Jesús. Por lo tanto, desde nacimiento, el nombre de cada persona está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Y Jesús le da a cada persona el tiempo para creer en este evangelio. Esto es nuestra vida de 70 u 80 años. ¿Sí? Ya. El que no recibió la salvación en su vida, cuando esa persona pase la muerte, su nombre se rae en el libro de la vida. ¿Sí me explico? ¿Sí? Él mismo ha abandonado la oportunidad de ir al cielo. ¿Sí? Ya, hermanos, miren, hoy recibimos la enseñanza por medio de la iglesia Sardis. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Ya, una enseñanza muy importante para nosotros. ¿Sí? Después recibir la salvación,
para vivir correctamente ante Dios, necesitamos la obra del Espíritu Santo. También para predicar el Evangelio correctamente, la iglesia necesita la obra del Espíritu Santo. Por eso, siempre tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo, es muy importante. También en la iglesia hay líderes, siervos, ¿sí? Ellos fue levantado por Dios, no hombre. Pues siempre tenemos que obedecerles. También tratar bien. Es muy importante para ser uno. Ok, hermanos, hoy hasta aquí. Siempre cuídense bien. Extraño mucho, hermanos. Hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Dios Padre Santo, te damos gracias todo. Hoy en día estamos viviendo una situación muy difícil por coronavirus. No podemos reunir en la iglesia. También mucha gente han muerto por coronavirus hoy en día. Señor, le pedimos rápidamente resuelva esta situación coronavirus. Queremos reunirnos otra vez en la iglesia. También queremos aprender la palabra juntos en la iglesia. Queremos predicar el Evangelio otra vez, más fuertemente, Señor. Señor, todos nuestros hermanos están viviendo una situación muy difícil. Siempre protegernos, Señor. Hoy te doy gracias todo. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama. Amén.